Buenas noches, hermanos. Nuevamente, todos son bienvenidos. Eh, quiero que estuve pensando en una palabra que ha sido muy familiar para todos nosotros y mayormente en estos tiempos que estamos atravesando. Eh, Desafortunadamente, somos personas tan vulnerables ante situaciones que pasan o muchas veces no es que está pasando nada, sencillamente nos imaginamos y empiezan nuestras vidas a decaer, a perder el rumbo, al perder la dirección y terminamos perdiendo muchas veces el gozo de la salvación. Terminamos mirando donde no tenemos que mirar, sencillamente porque tenemos temor. En el diccionario la palabra temor dice miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurre o haya ocurrido. Dice también sospecha de algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Esto es lo que dice el diccionario. Pero en las escrituras encontramos dos clases de temor. Dicen Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, esta palabra temor aquí es reverencia. Es completamente diferente al temor que normalmente nosotros mantenemos los seres humanos. Tristemente, hablo contexto, hijos de Dios, nosotros deberíamos de vivir en esta sabiduría, porque note lo que dice el principio de la sabiduría. Si usted y yo queremos ser hombres o mujeres sabios, dice el versículo, debemos de tener ¿qué? Temor a Dios. Necesitamos ser reverentes con Dios, pero desafortunadamente, aún hablando de hijos de Dios, a veces no vivimos bajo el principio de la sabiduría que nos está hablando aquí en Proverbios, capítulo 1, verso 7. Dice en Proverbios capítulo 29, verso 25. Mire lo que dice. El temor del hombre. Note la diferencia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ya en el capítulo 29, verso 25 dice el temor del hombre. Hay una diferencia grande. Una diferencia grande. El temor del hombre pondrá lazo. Esto significa entonces que cuando nosotros vivimos bajo el temor de nosotros, no bajo la reverencia, no bajo la alabanza, bajo el temor de Dios, sino bajo el temor de nosotros, nosotros mismos nos estamos tendiendo el lazo y estamos cayendo. Nosotros mismos nos estamos poniendo la trampa. Y a veces decimos, ¿por qué mi vida anda como anda? ¿Por qué todo lo que pasa en mi vida es negativo, etcétera, etcétera? Porque no estamos permitiendo que sea Dios quien obre en nuestras vidas, sino que queremos vivir bajo un temor. Y mire, les digo, esto es tan serio, esto es tan serio. El hombre, la persona que no conoce a Cristo con frecuencia, no sé quién, pero sé que personas visitan lugares donde hay la adivinación, donde ya le llaman las oficinas, le llaman de ciencias ocultas y todo esto, el ocultismo. ¿Por qué las personas buscan este tipo de lugares? Pues sencillamente las personas buscan este tipo de lugares porque no tienen seguridad, porque tienen temor,
porque mi marido con quién anda y yo necesito saber con quién es que él anda. Y seguramente el tipo está trabajando todos los días y trabajando horas extras y la señora está pensando que él anda con otro, con otra. Hay temor. No tiene seguridad ni en Dios, ni tiene confianza en su esposo o en su esposa, el lugar que fuera. Y por eso entonces terminamos tendiendo el lazo. Ponemos el lazo a nosotros mismos. Podríamos decir entonces que nosotros mismos estamos cavando el hueco, haciendo el hueco para que nos entierren. Cuando vivimos no bajo el temor de Dios, sino bajo el temor del hombre. Entonces el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Note la gran diferencia. Hay una diferencia impresionante. Es triste cuando nosotros, en condición de hijos de Dios, muchas veces vivimos más bajo el temor de nosotros mismos que bajo el temor del Dios de los cielos, como decíamos ahora. El temor es una emoción que puede servir de protección si viene de parte de Dios. Entonces, el temor, si viene de parte de Dios, es una protección, ¿no? Nos ayuda a nosotros. En la mayoría de los casos, el temor es usado por nosotros mismos en nuestra contra, causando grandes daños, siendo nosotros mismos los autores. Entonces, mis hermanos, es triste cuando nosotros mismos nos saboteamos. Cuando dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muy conocido el versículo. Pero a veces en nuestra vida cotidiana pasan cosas donde yo no estoy confiando en Dios, sino es que estoy confiando en lo que mi mente tan vana empieza a maquinar y a pensar. Al niño se le sube la fiebre y el niño tiene fiebre, claro, el niño tiene fiebre. ¿Y qué tal que el niño convulsione? Y si el niño convulsiona, me tengo que ir con él para el hospital. Y este hospital tan lleno que está, y allá se llena de COVID, y termina, o sea, y cuando el niño menos pensó, se le bajó la fiebre y la pobre mamá está con la presión y todo altísimo, porque no confió en Dios. Porque no se puso a orar y Señor, mira, aquí estoy, Señor, necesito de tu ayuda. Pero estamos yéndonos más allá de donde tenemos que ir y por eso terminamos como terminamos. Ahora vamos a mirar un poco de esto, pero es tan triste cuando pensamos en este tipo de cosas que muchas veces nos enfermamos, no porque una enfermedad quiere llegar a mi vida, sino porque la falta de confianza en Dios altero mi sistema, mi vida mantiene alterado y comienzo a sufrir de un poco de enfermedades. No estoy diciendo que siempre pasa esto, pero según lo que dicen los estudiosos, la mayoría de los casos, esto es lo que sucede. Dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, es bien interesante lo que dice este versículo. No, y no temáis, el Señor está hablando a sus discípulos y el Señor les dice, mire, ustedes no tienen por qué tener miedo de los que le quitan la vida a ustedes. Les dice, mas el alma no pueden matar. A nosotros nos pueden, mire, a nosotros nos pueden hacer lo que sea, pero el alma, lo que compete, la conexión, lo que yo tengo con Dios, eso no nos lo quita nadie a nosotros. Pero a veces, por andar como andamos, perdemos el rumbo. Tenemos más temor al hombre que a Dios. Mire, cuando usted va en su moto y usted no lleva el seguro o usted, bueno, tiene alguna deficiencia o qué sé yo, lo para el policía de tránsito y el tipo le dice los papeles, mire, es que el seguro o sea,
Y comenzamos a hablarle a esa persona seguramente pidiendo misericordia para que no nos haga un comparendo. Porque andamos mal. Pero cuando nos tenemos que parar frente a Dios por algo que yo estoy haciendo, ¿cuál es mi actitud? ¿Nota usted que es diferente? ¿Nota usted que a veces tenemos más temor al hombre que el temor a Dios? Y esto es bastante triste. Esto es bastante complicado. Eso me habla a mí de que realmente nuestra relación, nuestra comunión con Dios a veces es tan pobre. Si usted es una persona que no ha nacido de nuevo, es necesario que tenga el temor del Señor y de esta manera no tenga temor del hombre. Si usted no conoce a Cristo, usted no puede tener el temor a Dios. Pero por supuesto, por ende, tienes el temor al hombre. Porque siempre nosotros necesitamos mantener a alguien como autoridad. Y si Dios no es su autoridad, pues sencillamente cualquiera que se aparezca en la calle terminará haciéndolo. El temor a Dios es de rodillas, es limpio. No es como cuando nosotros nos humillamos ante una persona. El tipo le fue infiel a la mujer y él, si se le tiene que arrodillar, se le arrodilla y le dice, te lo juro que no lo vuelva a hacer, etcétera, etcétera. Sabiendo que lo va a volver a hacer. El temor a Dios no es este. Es un temor de rodillas, pero es un temor limpio. Es un temor limpio. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor del hombre pondrá lazo. La mayoría de los temores son sin sentido. El temor que compete a nosotros. La mayoría de los temores son sin sentido. Si nos soltamos del temor, vamos a estar tan ocupados y dejamos de disfrutar de la paz, el gozo, la esperanza de nuestras familias, etcétera. Entonces, hagamos de cuenta que esto es el temor. Y yo mantengo aferrado al temor porque yo estoy tan preocupado con todas las cosas que me suceden. No sé si de pronto este mes me sacan del trabajo cuando ni siquiera el jefe le ha dicho nada. ¿Cierto? Ni siquiera el jefe ha dicho nada, pero ya estoy diciendo, ¿y qué tal que me saquen del trabajo? Oiga, ¿y qué tal que a mi esposo o a mi esposa o a mi hijo le dé el COVID? Imagínese si le diera el COVID y si tiene tales enfermedades, se va a morir. Y no tiene COVID. O sea, es eso que estamos hablando. Entonces, estamos tan aferrados al temor que nos llena y no tenemos cómo coger la paz porque estamos ocupados. No tenemos cómo. Entonces, dejamos de coger la paz, el gozo, la esperanza. Dejamos de disfrutar a nuestras familias. Llegamos a la casa con muchos temores. Y el niño, hola papá, hola mamá, ¿cómo le fue? Ay, mi hijo, ay, o sea, ¿no? Llega el esposo a la casa, mi amor, ¿cómo está? Más o menos, porque hay tantos temores y dejamos de disfrutar a la persona que tengo a mi lado porque no tengo cómo disfrutarlos, porque estoy tan ocupado con mis temores, con mis preocupaciones. Yo no estoy diciendo que no tenemos que ser responsables, no estoy diciendo que no tenemos que tener preocupaciones. Una diferencia es yo preocuparme por algo que es lógico, que es una verdad, pero otra cosa es yo tener un temor de algo que no está sucediendo. La fe, la confianza en el Señor es la herramienta para vencer el temor que nos hace tanto daño. Algo tan sencillo. La fe, la confianza en el Señor es la herramienta para vencer el temor que nos hace tanto daño. Créanme que cada vez que usted y yo andamos en el camino del temor es porque estamos haciendo esto.
No estamos, de verdad, no estamos poniendo la mirada en el Señor. Es jueves, tenemos comida para el viernes, sábado y domingo. Y estamos preocupados porque ¿qué tal? ¿Y el lunes qué voy a comer? Imagínense, ahora estos días bueno, con lo del paro y todo esto, bueno, y el que puede comprar, que compre. Yo no estoy criticando, solamente estoy diciendo en que las personas que normalmente compran 2 libras de arroz, comprando una arroba o más y llegando, porque es que, bueno, yo digo, no sé, hay temor, o sea, hay temor. No estoy diciendo que no tenemos que comprar, lo que yo estoy diciendo es que estamos tan preocupados cuando no valemos nosotros más que un pajarillo y Dios todos los días le da su comida, ¿no? Y nosotros tenemos para un mes y estamos preocupados qué vamos a comer el mes de que viene. Cuando el temor tiene el control de nosotros, dejamos las cosas buenas, lo que somos en Cristo, nuestras familias, nuestros dones, etcétera. Entonces, cuando el temor tiene el control de nosotros, como decíamos ahora, hermanos, no estamos actuando, no estamos viviendo como necesitamos vivir. Saben que, bueno, vamos a mirar. Miren lo que dice ahí en Timoteo. Segunda de Timoteo 1:12. Es muy conocido el versículo. Dice el apóstol, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es posible que Pablo estaba en la cárcel. Es posible que estaba en la cárcel. Casi siempre, la mayoría de las cartas que Pablo escribió, las escribió estando en la cárcel, sabemos todos. Pero qué interesante que el apóstol está diciendo que él padecía esto. Usted se puede imaginar si en lugar de estar en este lugar tan bonito en esta noche estuviéramos bajo unas rejas, el temor nos embargaría de verdad. Créame. En el caso de Pablo, mire lo que él dice: padezco esto, pero no me avergüenzo. O sea, esto que me está pasando no me va a mover el piso a mí. Esto que está pasando no me va a cambiar mi pensamiento. Imagínese usted, estar en una situación privado de la libertad seguramente o con una enfermedad, pero el hombre escribiendo, animando a otros que estaban fuera. Entonces, él decía, pero no me avergüenzo, esto no me puede mover el piso porque yo sé a quién he creído. Entonces, la diferencia con Pablo era que él sabía qué. Ayúdenme. La diferencia es que Pablo sabía a quién había creído. Pero mis hermanos, a veces nosotros, como hijos de Dios, andamos como que no sabemos en quién hemos creído. Recuerden, cuando yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve. Claro, si yo estoy en la terminal y no sé para dónde voy, no importa si va para Cartago, para Palmira, para Cali, me monto en el que sea. No, pero como yo sé en quién he creído, no me monto en cualquier bus. Es en Cristo y no más que en Cristo. Y solamente en Cristo hay seguridad. Solamente en Cristo hay paz, hay esperanza, hay gozo. Entonces, hermanos, a veces nosotros viajamos mal porque queremos viajar mal. Porque el viaje más seguro es en Cristo. Pero nosotros cambiamos porque queremos, porque es lo que decidimos. Créame que cuando usted entra en el temor de muchas cosas, es una decisión que usted toma. No es porque otro, es posible que tú escuchas a otros. Usted puede escuchar comentarios de otras personas. Se murió la mamá de Julano o se murió tal persona. Bueno, pero no necesariamente tiene que pasar lo mismo con mi mamá o con mi esposo o con mi esposa. Me hago entender, o sea, no podemos medir todos los casos con la misma regla. Cada caso es particular y Dios tratará conmigo de una manera diferente. Entonces, ¿por qué voy a tener temor? Porque no tenga temor, nada. Siga confiando en el Señor.
nosotros los que tenemos hijos que no conocen a Cristo, muchas veces estamos y a veces no estamos orando porque estamos más preocupados por ellos. Cuando nuestras manos no pueden hacer nada. Lo único que nosotros necesitamos es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Entonces, es confiar en mi Señor, que Él hace, y el temor de nosotros tiene que estar puesto a un lado, porque hasta estamos sirviendo de estorbo muchas veces. El temor y lo que yo ponga en mi mente hará de mi vida una persona negativa que anda sin seguridad. Y noten, el temor y la mente de nosotros van de la mano. El temor y la mente. Entonces, mi mente me vende a mí, o sea, yo mismo me vendo la idea de cosas que están sucediendo y tengo que ir entonces donde el psicólogo y ese hombre me empeora la situación. Y comenzamos a hacer un montón de cosas cuando es tan sencillo. Los pies de Cristo. Creerle a Él. Creerle a Él. Sencillamente. Nada de lo bueno que ocurra le parece bueno a alguien cuando anda en su mente y anda involucrado en todo lo que es temor. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 25 rápidamente, del 14 al 26. Mateo 25, del 14 al 26, dice el versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ojo con eso. ¿Arregló qué? Cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, mire, ese pero debería ser más grande. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, note que ahí marca la diferencia entre el que había recibido 5 y 2 con el que había recibido 1 solo. Podríamos decir, el que había recibido 1 solo, pues necesitaba ganar más porque solamente tenía 1 y tenía más tiempo para trabajar con el que tenía, pero no fue así, dice. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Mire esa palabra, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Es fácil de entender, ¿verdad? Es fácil de entender lo que estamos hablando. Los otros, con 5 y con 2 talentos, pudieron trabajar, no tuvieron miedo, y cuando vino su señor, tenían las utilidades. Pero el que tuvo miedo, guardó, y yo me imagino, yo creo que ese hombre guardó el talento ahí y puso una silla sobre el talento. Sí, para que no se le robaran eso. O sea,
es así, mire, es así, porque él tuvo miedo. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos cosas que Dios nos dice que hagamos porque tenemos miedo? Algunos tienen el deseo de ver a otros salvos, pero tienen miedo de hablar, ¿cierto? Señor, yo te pido por la salvación de mi mamá, de mi papá, de mi tío, de mi primo, de todo el mundo, Señor, porque somos espirituales, ¿no? Pero cuando voy a hablar, no hablo porque tengo mucho miedo. ¿Es de Dios? No es de Dios. Otros tienen temor a estar enfermos y pueden terminar enfermos de algo diferente. Su mente y su temor los enfermó. Hay diferencia en ser preventivos y andar en el temor, ¿sí? Hay diferencia entre ser preventivos, o sea, si yo sé que yo tengo una gripa y está lloviendo y si me salgo me voy a enfermar más, entonces, ¿qué es lo más fácil? Yo no salgo. Eso no es tener temor, no salgo y soluciono el problema. Eso es como utilizando un ejemplo, ¿no? Dicen los estudiosos que en un alto porcentaje de las enfermedades empiezan con el temor. Eso dicen los que saben. Entonces, vamos al médico y si nos da un buen dictamen médico, al salir de la cita, casi estamos sanos. ¿No les ha pasado eso? Vamos así, ay señor, mire médico, es que aquí, y el tipo le revisa y le dice, pero vos no tenés nada, sentate derecho que estás como torcido, hombre. Ve, tomate estas pasticas y no sé qué, y el tipo sale aliviado del consultorio. Es posible que no tenía nada, lo único que tenía era temor. Es posible que eso es lo que pasa. Un hombre de Dios dijo, el temor es como la arena en el motor en el motor, ¿no? De un carro. El temor, ustedes los que conocen, los que saben un poquitico, ¿saben qué pasa cuando a un motor se le echa arena? El motor no funciona porque el motor tiene unos cilindros, ¿no? Unos cilindros, y cuando la arena entra, entonces rayan los cilindros y queda el carro para repararlo. Puede estar el motor nuevo y hasta ahí llegó. No queda sirviendo para nada. Entonces, un hombre de Dios dijo que el temor es como la arena en el motor de un carro. Pero la fe es como el aceite, lubrica, da vida. El temor legítimo nos tiene que llevar a ser diligentes. ¿El temor legítimo cuál es? El temor a Jehová. El temor legítimo nos tiene que llevar a ser diligentes, pero en medio del temor legítimo puede entrar el temor que nos hace daño. Ojo con eso. En el medio del temor legítimo puede entrar el temor que nos hace daño. Ejemplo, el hijo se pierde. El temor legítimo me dice que tengo que hacer algo. ¿Estamos de acuerdo? El temor legítimo me dice que yo tengo que hacer algo. El temor dañino, temor dañino me dice que qué es lo que le puede estar pasando. Entonces, el niño se perdió, yo tengo que salir a buscarlo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que salir a buscarlo. Pero el temor dañino es, ¿dónde lo tendrán? Cuando el pelado está escondido jugando bolas en la vuelta de la casa. ¿Me hago entender? Entonces, hermanos, es legítimo que yo tenga la preocupación por buscar al niño, pero no es legítimo que yo ya esté llevando mi mente dando vueltas cuando realmente el niño no le está pasando nada. Si sabemos que Dios es nuestro, si sabemos que el Dios nuestro es más poderoso que mis temores y preocupaciones, vamos a enfrentarnos a las batallas con mentes tranquilas, hermanos. Vamos a enfrentarnos a las batallas, porque hermanos, déjeme decirle que vamos a tener batallas, vamos a tener luchas, vamos a tener preocupaciones, pero cuando nosotros estamos dejando que Dios obre en nuestras vidas, vamos a poder enfrentarnos a las dificultades que tengamos. Mire lo que dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor
es el que está en vosotros que el que está en ¿dónde? Entonces, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es el que está en el Hijo de Dios? ¿Cierto? Mire, es que realmente nosotros somos sellados por el Espíritu de Dios, pero también la Biblia dice que dice ahí en Juan que el Padre y el Hijo hacen morada con nosotros. Es lo que dice la Escritura. Dice en 1 Juan 4:18, en el amor no hay ¿qué? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí ¿qué? Castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire, si miramos este 1 Juan 4:18 y lo miramos bien desmenuzadito, le cuento, sería para que nosotros, los hijos de Dios, revisáramos bien. Salmo 27:1, nosotros los hombres estamos deleitándonos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Entienden lo que estamos leyendo, no? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Sigue diciendo, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Miren, les digo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé, de Moisés y de tantos más, es el Dios de nosotros. Estos hombres vivieron vidas santas porque eran hombres temerosos de Dios. Eran hombres que obedecían a Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros, hermanos, de imitar? ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de creerle a Dios así como ellos le creyeron? Porque déjenme decirle, hermanos, el Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. ¿Estamos? No pensemos que Dios antes tenía más experiencia que ahora y que antes Él ayudaba más. No, no, no. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, estamos pasando en tiempos difíciles, sí. No tengo ninguna duda. Y yo no estoy diciendo esto porque soy el más fuerte, no, hermanos, soy el más débil. Soy el más débil, pero déjenme decirle, mi deseo es confiar en Dios. Estamos pasando momentos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde sentimos el frío de la muerte atrás, en la espalda. Pero hermanos, no nos dejemos atemorizar. Confiemos en el Señor. Cuando yo digo que confiemos en el Señor, no estoy diciendo que es que no me va a pasar nada a mí. No, aún confiando en Él, puede que me pase, ¿no? Pero hermanos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni nada nos podrá ¿qué? Nada, nada nos podrá separar. Entonces, cuando yo digo que yo confío en Dios y mantengo temor y mantengo casi debajo de la cama, hermanos, sí, es natural que tengamos temor, hermanos, porque es que somos frágiles, porque es que somos débiles. O sea, nadie aquí en esta noche podrá decir, mire, es que yo soy fuerte. No, mire, el que lo diga está diciendo mentira. Pero ¿sabe qué hace la diferencia? El principio de la sabiduría eso hace la diferencia. Jehová es mi luz y mi salvación. Eso es lo que dice la Biblia. Hermanos, solamente quise pensar en esto para que estemos animados, para que estemos gozosos, para que disfrutemos, hermanos, la vida en Cristo. No nos dejemos entretener de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y yo no quiero decir de dónde vienen, no quiero decir porque no sé. Pero hermanos, solamente yo sí sé que si mantenemos los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, dice más adelante, ahí en Hebreos 12, para que vuestro ánimo
No se canse hasta desmayar. Es así de sencillo, hermanos. Aquí ninguno es fuerte, hermano. Aquí lo que hay es hombres y mujeres que temen a Dios. Hombres y mujeres que queremos agradarle a Él, porque Él es mi luz y Él es mi salvación. Vamos a orar. Dios, alabamos su santo nombre en esta noche. Gracias, Padre, porque nos refresca nuestra alma, porque nos alienta, porque nos da las fuerzas cuando estamos cansados, porque ilumina el camino, Dios, porque eres la luz. Gracias, Dios, porque aunque estemos cruzando por caminos difíciles, aún así podemos confiar que eres nuestro Dios. Padre, perdónanos porque somos tan débiles, somos tan frágiles y muchas veces seguramente sin querer desconfiamos, Dios, porque nuestro temor embarga y a veces está por encima de el temor que debemos de tener hacia ti, Padre. Pero Dios, queremos tomar nuevas fuerzas, queremos, Dios, acercarnos a ti y rogar que nos ayude, Dios, porque separados de ti nada podemos hacer, Dios. Somos conscientes de eso, nuestro Dios. Gracias por habernos salvado, gracias porque nuestra vida está en sus manos. Porque como hemos leído, no tenemos que tener temor ni miedo del que mata el cuerpo. Padre, gracias porque ya nuestro temor, nuestra confianza está en ti. Dios, gracias porque somos conscientes que llegan momentos difíciles. Pero Padre, también sabemos que llegan momentos de refrigerio, de paz y de tranquilidad. Ayúdanos, Dios, a estar confiados. Padre, quiero rogar por hermanos, por las personas que seguramente en este momento se encuentran pasando tiempos difíciles y se les hace muy difícil descansar en ti. Quiero rogar, Dios, para que por el Espíritu que moran ellos y son sus hijos, puedan ser convencidos, Dios, y que puedan, como dice tu palabra, y conoceréis la verdad os hará libres. Te alabamos, Padre, y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les guarde, mis hermanos. A los hombres, mañana, varones, ¿a qué hora es la reunión?